El señor Reddit dice. Mis padres me dieron en adopción cuando era niño porque era un varón. Ahora me contactaron después de 20 años pidiéndome dinero para pagar la educación de mi hermana. Soy un hombre de 25 años. Mi historia se remonta al momento en que tenía 6 años, o mejor dicho, desde el momento en que nací. Soy el tercer y más joven hijo de mis padres. No éramos ricos, pero mis padres ganaban lo suficiente para criar a 3 hijos. Vivíamos en un pequeño pueblo en una casa ancestral, lo cual nos ahorraba muchos gastos. Mis abuelos eran dueños de una granja que abastecía una parte significativa de nuestras necesidades alimenticias. Mi papá es conductor de camión y viene a casa cada 3 o 4 días. Mi mamá trabaja como mesera. Mis padres ya tenían 2 hijas cuando me concibieron a mí. Yo fui el no planeado, y ya sabes cómo se sienten los padres cuando aparece un hijo no planeado. Obviamente no sabía todo esto cuando era niño, pero a medida que fui creciendo comencé a entender estos términos poco a poco, y no fue agradable saber que no me querían. Mis padres querían deshacerse de mí, pero el médico lo desaconsejó porque podría haber provocado serios problemas de salud a mi madre. Mis padres, especialmente mi madre, querían una niña. Su razón era muy simple, quería que yo usara la ropa desechada de mis hermanas mayores para no tener que comprarme ropa nueva. Mis 2 hermanas mayores se llevaban un año, así que tenían ropa de talla similar que compartían entre ellas. Para ellas era divertido. Sin embargo, cuando nací como niño, mis padres se decepcionaron. Me detestaban con todas sus fuerzas. Me vestían con ropa de niña e incluso me mandaban a la escuela con el uniforme viejo de mi hermana. Era tan embarazoso para mí siendo un niño. Aunque era muy pequeño en ese entonces, todavía tengo un recuerdo borroso de cómo me hacían bullying por llevar uniforme de niña y tener el cabello largo. Si siquiera me quejaba al respecto, lo único que recibía era una paliza de mi madre. Crecí escuchando nada más que insultos y palabras duras de mis padres, la mayoría de las cuales ni siquiera entendía entonces, y cuando las entendí, empecé a odiar a mis padres. Mi padre era un poco mejor que mi madre, pero casi siempre estaba ausente y era inconsistente en su trato. Algunos días pensaba que era neutral entre los 3 hijos, y otros días se comportaba tan mal como mi madre, si no peor. No voy a decir que era un niño santo. Me rebelaba cuando empecé a entender las preferencias que tenían hacia mis hermanas. Ellas siempre recibían lo mejor de todo y yo me quedaba con las obras, así que empecé a comportarme mal con ellas porque, siendo niño, las culpaba por mi miseria. Sí, me castigaban por mis acciones, a veces con mucha severidad. Tenía que hacerme mi propio desayuno y muchas veces me dejaban sin cenar. Imagínate las súplicas de un niño de 6 años pasando por esto. Hubo un incidente que recuerdo con mucha claridad, y creo que ese fue el punto de quiebre en mi vida. Ese día, o tal vez esa semana, no recuerdo exactamente, me estaban haciendo bullying de manera muy severa en el patio de juegos por vestirme como una niña. Llegué a casa y vi que mi mamá había comprado ropa nueva para mis hermanas por las fiestas. Y ¡pum! Tomé un par de tijeras y corté toda la ropa en pedacitos como si fueran confeti. Sé que fue una maldad, y no estoy orgulloso de lo que hice, pero estaba enfermo de sufrir burlas por culpa de mis padres. No fue maldad pura, fue algo que nació desde el dolor. En lugar de tratar de entender mi dolor, mis padres consideraron eso como un pecado que merecía el castigo más severo de todos, me dieron en adopción. Esperaron un mes, pero no hubo interesados, y esa frustración también la descargaron conmigo. Me decían constantemente lo inútil que era, que nadie me quería. Hubo ocasiones en que escuché a mi madre decir, ojalá me hubiera hecho una prueba de género, jamás lo habría traído al mundo. Me atormenta saber que mis propios padres me odiaban tanto, y por una razón que ni siquiera estaba bajo mi control. Después de un tiempo sin recibir respuesta para mi adopción, empezaron a hablar de esto con sus amigos y familiares. Mi papá conocía a alguien en el pueblo vecino que tenía un carrito de comida junto a su esposa. Ellos eran relativamente más pobres que nosotros, pero querían tener un hijo. Ya estaban en sus 30 y tantos y llevaban más de una década tratando de concebir sin éxito. Mi padre habló con ellos, y aceptaron adoptarme sin dudarlo. Recuerdo ese momento cuando mi papá le dio la noticia a mi mamá y a mis hermanas. Se pusieron felices y jubilosos al saber que se librarían de mí. Mi papá también les advirtió que eran pobres y que tal vez yo nunca podría ir a la escuela. Mi mamá se encogió de hombros y dijo, ¿a quién le importa? Llévalo mañana. Yo estaba parado ahí, inmóvil, en una esquina, agarrado a la cortina. Por más que odiaba a mi familia, me sentía asustado y dolido por tener que dejarlos. Tenía lágrimas en los ojos, pero no lloré en voz alta. Ellos estaban tan felices disfrutando del momento que olvidaron que yo estaba ahí. Cuando mi padre me vio con lágrimas, se acercó, me dio una palmada en la espalda y dijo, empaca tus cosas, mañana por la mañana nos vamos a tu nueva familia. Lloré con fuerza cuando dijo eso, pero me di cuenta de que caía en oídos sordos, así que fui a mi habitación, empaqué mis cosas, y recé para que mi nueva familia no fuera tan cruel. Al día siguiente, mi papá me llevó al pueblo vecino. No recuerdo bien las emociones que pasaban por mi cabeza, pero no lloré. Tal vez estaba entumecido mientras salía de la casa y durante todo el trayecto. Mi nueva familia, efectivamente, era pobre. Tenían una casa diminuta con una sola habitación. Habían renovado el trastero para convertirlo en mi cuarto.
No tenía quejas, al menos hicieron el esfuerzo de darme un espacio propio. Nunca había tenido una habitación ni una cama para mí solo. Mis hermanas sí tenían una cama, y a mí me colocaban en un catre en una esquina del cuarto de ellas, con un pequeño closet para mis pertenencias. Este nuevo cuarto era más pequeño que el anterior, pero acogedor. Mis nuevos padres, Mary y John, eran cálidos y amorosos, pero yo venía de un hogar perturbado, jamás había experimentado ese tipo de amor. Sí, había visto a mis padres biológicos darles amor a mis hermanas, pero nunca a mí. Dudaba de las intenciones de mis nuevos padres y pensaba que su amor era solo temporal. Trataba de no encariñarme con ellos porque temía que también me echaran. Trauma infantil, ya sabes. Me tomó muchos meses darme cuenta de que en realidad me amaban, que no estaban fingiendo. Sí, mi escuela fue interrumpida ese año porque me mudaron a mitad del ciclo, pero mis nuevos padres prometieron inscribirme al año siguiente. Fui testigo de cómo trabajaban horas extra y ahorraban con esfuerzo para poder meterme a la escuela. Fue entonces cuando empecé a quererlos de verdad. Mi adopción terminó siendo una bendición disfrazada. Mis padres biológicos jamás volvieron a aparecer después de entregarme a Mary y John. Honestamente, sentí alivio, porque en este nuevo hogar se me trataba según mi identidad real, la de un niño. Mary y John eran personas muy trabajadoras. Trabajaban entre 14 y 16 horas al día en su food truck. El camión estaba ubicado justo afuera de su apartamento, así que no me dejaban solo. Podía verlos desde la ventana de mi habitación. Con el tiempo, empecé a pasar el día en el food truck ayudándoles en lo que podía. Cuando finalmente me inscribieron en la escuela, dedicaba todo mi tiempo a los estudios, pero les ayudaba en los quehaceres cuando tenía tiempo libre. Tenía poco más de 10 años cuando comencé a ayudar a John en la caja. Era bastante bueno con los cálculos. Aprendí sobre negocios y contabilidad desde muy joven. Después de la secundaria, quería dedicarme a tiempo completo al negocio, pero ellos insistieron en que debía terminar la universidad primero. Financiaron mis estudios con sus ahorros. Estaban envejeciendo y cada vez les costaba más mantener el negocio. Yo quería hacerme cargo de ellos así como ellos se hicieron cargo de mí, pero me aseguraron que podían aguantar unos años más y que debía enfocarme en la universidad. Estudié negocios y contabilidad porque mi sueño era convertirme en empresario. El día de mi graduación fue el más feliz de mi vida. John y Mary estaban eufóricos. Incluso invitaron a mis padres biológicos a la ceremonia, pero no se presentaron. Después de la universidad, quería hacerme cargo del food truck y permitir que Mary y John se retiraran, pero ellos tenían otros planes para mí. Habían acumulado una buena cantidad de ahorros y me los entregaron. Me sentí abrumado por el gesto. Me dijeron que podían sobrevivir por su cuenta unos años más, pero que no querían arrastrarme a ese estilo de vida. Me dieron el dinero para que iniciara mi propio negocio. No quise malgastar su dinero a ciegas, así que apliqué mis conocimientos empresariales. Busqué un pequeño restaurante local, en una buena ubicación, que estuviera teniendo problemas de ventas. Le propuse al dueño alquilar el lugar bajo un modelo de participación en las ganancias. Tras varios rechazos, finalmente uno aceptó. Comencé desde cero, renové el lugar y el menú, adaptándolo al gusto de los millennials y la generación Z, y ofrecí el mejor servicio posible. Las ventas se dispararon en menos de un año, y logré duplicar la inversión inicial. 4 años después, ya tengo 3 cafeterías en la ciudad que funcionan con éxito. Mejoré la calidad de vida de Mary y John mudándolos a un mejor apartamento. Yo mismo conseguí un pequeño lugar para mí. Hasta ese momento, había estado viviendo con ellos. Les pedí que se deshicieran del food truck y que disfrutaran de su jubilación, pero insistieron en continuar, porque eso les hacía felices. Cuando me fui de su casa con una maleta, nunca imaginé que algún día sería un graduado universitario, mucho menos que estaría administrando cadenas de restaurantes en la ciudad. Avancemos al mes pasado. Era un día normal en el trabajo. Estaba ocupado en la caja de uno de los restaurantes cuando vi un rostro familiar. Sentí como si hubiera visto un fantasma, era mi padre biológico. Lo estaba viendo después de casi 2 décadas. Lucía pálido y débil. Caminó con una gran sonrisa hacia el mostrador y me abrazó. Había clientes en el local, así que no dije nada y lo llevé a una esquina. Su rostro trajo de vuelta todos los recuerdos aterradores de mi infancia. No habría podido escribir tantos detalles sobre mi pasado si no hubieran reaparecido en mi vida. Me dijo que estaba muy feliz y orgulloso de verme exitoso. Yo no sabía qué decir. Me quedé ahí, paralizado. Dijo que estaba de paso y que se encontró con John, quien le habló de mi emprendimiento exitoso. Dijo que volvería el fin de semana con mi madre. No respondí nada, y él se fue poco después. Al terminar el día, fui a hablar con John y le dije que no quería reencontrarme con mis padres biológicos, aquellos que me abandonaron por ser un niño. Ellos sabían lo difícil que había sido mi infancia. Quería escapar, esconderme ese fin de semana, pero Mary insistió en que los perdonara y siguiera adelante. Accedí a verlos bajo la condición de que Mary y John estuvieran presentes durante la reunión. Así que mis padres biológicos llegaron a casa de John. Pensé que se iban a disculpar por lo que me hicieron, pero te digo, no mostraron ni una pizca de remordimiento. En cambio, empezaron a enumerar los favores que supuestamente me habían hecho.
Mi madre dijo que debería estarles agradecido por haberme encontrado unos padres tan buenos, que me criaron hasta convertirme en una persona exitosa. Me quedé en shock al escuchar eso. Quería enfrentarlos, responderles, pero Mary me tomó la mano, indicándome con una mirada que me calmara. Respondí de forma diplomática, me siento bendecido por tener a John y Mary como mis padres. Así podría describir esa reunión, incómoda, por decirlo menos. Al día siguiente, recibí una llamada de mi madre. No reconocí su voz, ¿cómo podría? Era la primera vez que me llamaba en 20 años. Y no fue una llamada para disculparse, fue para pedirme dinero. Dijo que mi padre había perdido su trabajo estable y que llevaba años trabajando por contrato. Ella también había perdido su empleo, porque, según sus palabras, ningún restaurante quiere una camarera de 50 años. Me contó que era muy difícil para ellos llegar a fin de mes. Le pregunté cuánto necesitaba y me dijo que $20,000 serían suficientes. Había pedido prestado ese dinero a sus amigas para comprar víveres en los últimos meses y ahora esas personas le exigían que les devolviera el dinero, pero no tenía con qué. Colgué la llamada diciéndole que lo pensaría y la devolvería la llamada. La verdad es que, por mucho que los odiara, sentí lástima de que la gente los persiguiera por deudas. A veces pensaba que ella solo intentaba aprovecharse de mí, pero, ¿y si de verdad necesitaban ayuda? Me sentiría mal por dejarlos pasar vergüenza sabiendo que yo tenía el dinero. Actualización 1. Gracias por todos los comentarios y los elogios. Recibí opiniones muy divididas sobre si debía o no ayudar a mi madre con los $20,000. Entonces hablé con Mary y John. Mary estaba feliz de ver que yo estaba considerando ayudar, pero también me advirtió que fuera muy cuidadoso. John me dijo que era mi dinero y que la decisión era mía, aunque compartía el mismo temor que yo, ¿y si estaban tratando de manipular mis emociones para aprovecharse? Después de pensarlo mucho, decidí hacer esta apuesta, la primera y última, por mis padres biológicos. Hice la transferencia a la cuenta de mi madre. Me sentí bien por poder ayudar a mi familia, aunque habían sido crueles conmigo. Pero estaba equivocado, o tal vez debería decir que tenía razón, temía que fueran a explotarme financieramente, y efectivamente, eso fue lo que pasó. Una semana después de enviar el dinero, mi madre volvió a llamarme. Contesté con sentimientos encontrados. Me dio las gracias por la ayuda y luego dijo, tus hermanas quieren verte, ¿cuándo crees que podrías venir? En ese momento, realmente sentí que mi familia me quería de vuelta. Sé que mis padres me hicieron daño cuando era niño, y los odié por eso, pero nunca llegué a odiar a mis hermanas. Tal vez, siendo niño, les hice algunas maldades, pero al crecer, nunca las culpé por lo que pasó. No fue culpa de ellas. A veces incluso pensaba que mis padres me abandonaron porque eran pobres, no por ser malvados. Le dije a mi madre que podíamos vernos el domingo siguiente y que yo podía ir hasta su casa. Ella me interrumpió diciendo, ¿y si mejor nos vemos en algún lugar fuera? No pensé demasiado en eso y acepté. Me dijo que me enviaría por mensaje los detalles del lugar y la hora. Después de colgar, me invadió una sensación de incomodidad, porque no quería que fuera a su casa. Ya sé que no importa mucho el lugar de encuentro, pero aún así, si vas a ver a tu familia por primera vez en tantos años, ¿no crees que lo natural sería que te inviten a casa? De todos modos, me mandó los detalles del restaurante, y era uno de los más lujosos de la ciudad. No pensé mucho en eso en ese momento, porque mi mente seguía dándole vueltas a lo de que no me invitaron a casa. Fui al restaurante. Ellos ya estaban allí. Mis hermanas corrieron a abrazarme. Por un momento, me sentí feliz de verlas después de tantos años. Nos pusimos a platicar, poniéndonos al día, y estaba empezando a disfrutar el momento, hasta que llegó el menú. Empezaron a pedir comida. Pero no cualquier comida, buscaban deliberadamente los platos más caros. Cuando le preguntaron a mi padre qué quería, él simplemente sonrió y dijo, pidan el más caro, mi hijo ya es un hombre exitoso ahora. Eso me pareció de una bajeza tremenda. Si John o Mary hubieran dicho eso, me habría sentido orgulloso como hijo. Pero viniendo de mis padres biológicos, fue ruin y malintencionado. No dije nada. Solo me quedé ahí, viéndolos devorar la comida, vaciando mi cartera. Sí, yo pagué la cuenta también. Me pasaron por la cabeza ideas muy locas, como desaparecer antes de que trajeran la cuenta. Pero eso habría sido demasiado severo, incluso para ellos. En ese momento me juré a mí mismo no volver a caer en su trampa emocional nunca más. Estuve frío el resto de la noche. Apuesto a que ni siquiera se dieron cuenta. Y cuando nos despedimos, tampoco me invitaron a casa. En cambio, mi hermana mayor preguntó, ¿y dónde vamos a cenar la próxima vez? Fingí una sonrisa y respondí, a ningún lado. Les dije adiós con la mano y me fui. Volví a casa y le conté todo a Mary. Le hablé de la avaricia de mi familia. Ella se sorprendió mucho. Mary es una mujer muy amable e independiente. Encontró todo esto perturbador. Me aconsejó que no volviera a hacer el tonto, que no les diera más vueltas en la cabeza y que me enfocara en mi vida. Eso hice. Mis hermanas me llamaron una semana después, pero no les contesté. Mi madre también me llamó, pero la ignoré. Han pasado 2 meses desde entonces y ya no me mandan mensajes ni me llaman. Creo que captaron la indirecta, no los quiero en mi vida. Actualización 2.
Hola a todos. Gracias por tanto cariño. Como mencioné en mi última publicación, dejé de responder a mis hermanas y a mis padres biológicos porque entendí que solo me buscaban por dinero. Después de casi 5 meses, ayer ella volvió a llamar. Vi que sonaba el teléfono y respondí sin pensarlo mucho. Empezó con una charla ligera, preguntando cómo estaba, cómo iba el trabajo. Sonaba tan falsa, tan fingida, que no lo aguanté. Le pregunté directamente, ¿qué quieres? Suspiró profundo y dijo que mis hermanas habían tenido que dejar la universidad porque mi papá no podía pagar las matrículas. Así que querían que yo financiara su educación. Me puse furioso. Ella me pidió que me calmara y dijo, son tus hermanas, tu familia, deberías ayudarlas. Yo estaba en el trabajo en ese momento y no quería arruinar mi día, así que colgué. Esa misma noche volvió a llamar. Ignoré la llamada varias veces, pero me estaba molestando. Me di cuenta de que ignorarlos no era la solución. Así que cuando volvió a sonar, contesté. Ella me dijo, tus hermanas están muy emocionadas por volver a la universidad, ¿cómo lo hacemos? ¿Vas a pagar todo de una vez o por semestre? Yo sugiero que me transfieras el monto completo, y yo me encargo de pagar la matrícula cada semestre. No necesitas preocuparte por eso. Yo pensé, ajá, sí, claro. Le respondí, espera un momento, señora. No voy a hacer ningún pago. Ella se quedó pasmada. No esperaba un no como respuesta. Me dijo, ¿qué quieres decir con que no vas a pagar todo de una vez? Está bien, podemos arreglarlo en cuotas también. Repetí, no quiero pagarlo de ninguna manera. La educación de tu hija mayor no es mi responsabilidad, especialmente cuando mis padres me abandonaron y jamás se preocuparon por mí. Incluso ahora, solo me están buscando porque quieren chuparme el dinero. Ella explotó. Estaba furiosa por mis palabras. Dijo, no te olvides de que nosotros te dimos la vida, todo lo que eres es gracias a nosotros. Tu padre te consiguió unos buenos tutores y ahora que es hora de devolvernos el favor, no puedes esconderte. Tus hermanas y tus padres son tu responsabilidad. Tienes que cuidarnos a todos. Tenía muchas cosas que decirle, pero todo caía en oídos sordos y narcisistas. Así que le respondí. Pues sí, les debo mucho a mis padres, a John y Mary. Ellos se merecen todo el crédito de mi éxito. En cuanto a ustedes, no sé ni quiénes son. Ningún documento lleva sus nombres. No tengo fotos con ustedes. No creo conocerlos. Ella comenzó a insultarme, a gritar improperios, pero yo solo dije, número equivocado, señora. Y colgué. Ahora, llámenme egoísta, cruel, lo que sea. Pero no voy a regalar mi dinero, ganado con tanto esfuerzo, a mi supuesto familia. Ellos nunca fueron mi familia. Me desecharon cuando tenía solo 6 años. Ah, y sí, recibí comentarios en mis actualizaciones anteriores preguntando por qué me refiero a John y Mary por sus nombres y no como mamá y papá. La verdad es que sí los llamo mamá y papá. No fue inmediato al llegar a su casa, pero cuando me metieron a la escuela, trabajaron duro para darme lo que necesitaba y me dieron amor, me encariñé con ellos y los llamé así. Solo que, para efectos de esta narración, los llamo por sus nombres. John y Mary son mis verdaderos padres. Y mis padres biológicos, no los llamo de ninguna forma. No existen para mí. ¿Y tú, Reddito, qué opinas de esta historia? Espero que te haya gustado, recuerda que me apoyarías muchísimo dejando tu like y suscribiéndote al canal y aún no lo estás. Te veo en un próximo video con otra historia sorprendente en el canal.